Para comenzar la Primera Guerra Mundial debemos tener acerca de los antecedentes. Muy buenos días con todos jóvenes. Hoy hablamos de la Primera Guerra Mundial, pero la primera parte. Para hablar de la primera parte, primero tenemos que conocer acerca de los antecedentes y causas, que ya lo hemos trabajado, ¿no es cierto? Pero lo voy a resumir simplemente. Primero que nada tenemos que tener en cuenta los antecedentes. Existían diferentes guerrillas y luchas por la independencia, con lo que se refiere a los diferentes países, inclusive la misma Alemania, que eran países o estados independientes, pero que al final se unieron para formar un reino unido. Se realiza la formación de alianzas, la Triple Alianza, la Triple Entente, y después le voy a mencionar también acerca de la Triple Entente, pero balcánica. ¿Cuáles fueron las causas principales para que se desarrollara justamente este tipo de guerras? Ya todos sabemos que todos tenían ambiciones personales y además querían realizar algún tipo de anexión de algunos países que se encontraban debilitados, como es en el caso de Bulgaria y el Reino de Hungría, para que sean anexados a los diferentes países como son Yugoslavia, Rumania y Grecia. Para eso vamos a tener una visión de conjunto del periodo de 1871 hasta 1914, justo lo que te estaba mencionando. Cambio en las fronteras políticas de Europa. Existía una unificación de Alemania e Italia. Existía el nacionalismo. Además estaba incluida la guerra del sistema de equilibrio establecido en el Congreso de Viena, donde cada uno permitía o se establecía que deberían respetarse mutuamente con lo que refiere a las fronteras. ¿Ok? Pero Alemania tenía aspiraciones continentales y mundiales. Dentro de esos antecedentes podemos formar qué cosa: la paz armada, la rivalidad colonialista entre las grandes potencias europeas, las diferencias también entre la Triple Entente y la Triple Alianza, el afán revanchista de Francia a raíz de su derrota contra Alemania, porque es anexada parte de Francia, que es Alasia, a Alemania, y quería ese tipo de revancha. Vamos avanzando. Justo lo que te mencionaba. Dentro de la paz armada, todos, si bien es cierto, tenían cierto respeto por cada uno de ellos, ya que realizaron este tipo de tratados. Ellos estaban armando de manera independiente, como país, como nación, como, como república. Y cada uno de ellos, tanto Alemania, acá tienes a von Bismarck de Alemania, al gran general, como Francia, que se estaban armando. El único país que incluso fue el más grande, pero que no lo hizo de la manera adecuada, fue justamente Rusia. Inclusive las rieles ferroviarias, la forma como ellos podían anexarse eran de pésima calidad. Vamos a seguir avanzando. Además existía el afán de revanchismo, nacionalismo y existían diferentes guerrillas. Como puedes ver en la diapositiva, acá existía un revanchismo de diferentes naciones, tanto de Alemania como de Francia, como de Gran Bretaña, como de Polonia, de Austria, y cada uno tenía diferentes formas de ver qué es lo que estaba pasando dentro del mundo. En el caso de Alemania, perdón, de Francia, tenía el afán revanchismo con Alemania porque quería recuperar Alsacia y Lorena. Además, Polonia quería ser independiente, ya que se encontraba anexada a la misma Rusia. El imperio austrohúngaro estaba indeciso sobre qué tipo de alianza debería tener en ese momento, pero además existía una triple entente, pero balcánica. Recuerda que en ese momento, antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, ya existían conflictos internos en la zona de los Balcanes, que es esta parte donde está el mar Mediterráneo. Y el país que estaba siendo más oprimido era Bulgaria, porque Bulgaria se encontraba entre tres naciones que se estaban disputando justamente este país, Bulgaria. Ahora vamos a las diferentes alianzas preguerra. La Triple Alianza, como bien nosotros sabemos, la Triple Alianza, que más adelante eran conocidos como las centrales o el grupo del eje, estaba conformado por quién? Por el Imperio Alemán,
el Imperio Austrohúngaro y más adelante ya se uniría a Italia. Después estamos hablando de la Triple Entente, o también llamados, entre comillas, los aliados, que era el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Te das cuenta de la disposición que tenían ellos y la forma estratégica de cómo ellos se reunieron para poder contrarrestar justamente al Imperio Alemán. Y como bien es sabido, te estaba hablando de una tercera alianza, que era la Entente Balcánica. Pero la Entente Balcánica estaba formada por Yugoslavia, por Rumania, por Turquía y por Grecia. Aquí, si bien es cierto, los tres primeros países eran Yugoslavia, Rumania y Grecia, Bulgaria, perdón, en el medio, que más adelante lo vamos a visualizar en un mapa, se encontraba Bulgaria, un país que no quería incursionar en la guerra, pero que más adelante, viéndose amenazado con estos tres países, se termina uniendo al Imperio Alemán, formando parte de la Triple Alianza. Ahora, ¿cuál fue el pretexto? ¿Cómo es que Alemania decide realmente comenzar la guerra? Porque Alemania es el que propicia todo eso y busca un pretexto. Y el pretexto es el asesinato del archiduque de Austria, que aquí lo podemos visualizar en una imagen. Este hecho fue el hecho desencadenante, el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, un 28 de julio, fácil de recordar, de 1914. Él y su esposa fallecen en esa fecha. ¿En dónde? En la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, territorio que todavía conformaba o era parte del Imperio Austrohúngaro. ¿Quién lo provocó? Lo provocó un movimiento nacionalista, supuestamente, que se llamaba la Mano Negra, pero que fuentes históricas deciden o lo verifican que fue pagado justamente este movimiento nacionalista. Y se activa obviamente el sistema de alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Quién es el que origina justamente este asesinato? Este asesinato es este joven, este señor, Gavrilo Princip, miembro del movimiento nacionalista Mano Negra, y fue él el encargado de disparar al archiduque Francisco Fernando. Entonces, ¿qué pasó? El Imperio Austrohúngaro tenía el apoyo alemán. Entonces le dio un ultimátum a Serbia para que tuviera algún tipo de negociación y relación no conflictiva para que ellos depongan las armas. Pero, oh sorpresa, ellos tenían el apoyo tanto de Inglaterra como de Francia y de esos países. Entonces, por lo tanto, no hubo tal relación. Ahora, antes de que comenzara la guerra, existían diferentes países que sí estaban dispuestos a luchar. En este caso, eran las potencias centrales, que están de color amarillo y lo puedes verificar, que eran Alemania y el Imperio Austrohúngaro. El que se incorpora más adelante, como está de color blanco, es Italia, porque Italia no se decide, pero Italia al final forma parte del eje cuando comienza la guerra, porque el ejército o el imperio alemán estaba ganando justamente al principio de la Primera Guerra Mundial. Y es por eso que se decide. Ya más adelante, y la misma Italia se va a retirar de este grupo y va a formar parte de los aliados. Después también existen las potencias aliadas, ¿no es cierto? Lo que te estaba mencionando, que en un principio formaron un triángulo para contrarrestar a Alemania, que era Francia, Rusia y Gran Bretaña. De esa manera acercarían ellos a las ambiciones alemanas. Entonces, comenzamos. ¿Qué países se iban a enfrentar en la Primera Guerra Mundial? Potencias centrales, entre comillas, los que al final iban a perder, que son los que están en el centro de Europa, por eso se llamarán el centro potencias centrales. Alemania, el Imperio Austrohúngaro y como te estaba mencionando, luego se incorporaría ya Bulgaria y Turquía, que es el Imperio Otomano, pero Italia también estaba dentro de. Después, después también estaba la Triple Entente. Y la Triple Entente estaba formada por Inglaterra, Francia y Rusia.
Rusia se retira del conflicto en 1917. Para ellos termina la guerra en ese momento. Ya más adelante, como puedes verificar, se incorpora Italia, que en un principio era parte de la Triple Alianza, Grecia, Rumania, Serbia, Montenegro, Portugal, Bélgica, Estados Unidos y Japón. Japón se iba a unir más que nada por los deseos de expansión territorial. Y Estados Unidos porque los alemanes terminan hundiendo un buque cargado únicamente de norteamericanos en Inglaterra. De esa manera ingresa Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, pero de manera tenue. Vamos a hablar ahora de la primera etapa de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Guerra de movimientos. La primera batalla es la batalla de Marmé. El primero que atacó fue Alemania y tuvo lugar desde el 5 hasta el 12 de septiembre de 1914. Alemania va a invadir Bélgica y Luxemburgo de manera sencilla, en lo que ellos llamaban ataque relámpago. Luego intenta ocupar Francia, pero los franceses fueron dirigidos por Joseph Joffre, quien detiene el avance alemán. Pero no es que solamente los franceses detienen el avance únicamente por ellos, ya que ellos han sido ayudados o fueron ayudados en su momento del 5 al 12 de septiembre con las fuerzas aliadas que corresponden a Gran Bretaña. A esa batalla se le conoce también como el milagro de Marmé, o de Marmé, o de Marnet. Esta es la zona conflictiva, como puedes verificar, donde ellos han sido o estuvieron en guerra. En esta parte del conflicto, es la zona donde es la parte fronteriza entre Alemania y Francia. El contraataque de estos 6 ejércitos de campaña franceses y de las fuerzas expedicionarias británicas a lo largo del río Marne obligó al ejército imperial alemán a retirarse al noreste. El primer ataque que tuvo entonces Alemania en la Primera Guerra Mundial fue por el sur. Al darse cuenta que no podía atacar por el sur, por el este, trabajó y se retiró hacia el oeste. Vamos ahora a la batalla de Tannenberg. En la batalla de Tannenberg se enfrentaron el Imperio Ruso, el primer escuadrón o el primer ejército y el segundo ejército ruso contra el octavo ejército alemán. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, cerca de la ciudad de Allenstein, en Prusia Oriental. Este enfrentamiento resultó ser de considerable importancia en la Gran Guerra y tuvo lugar del 26 al 30 de agosto de 1914. Este enfrentamiento es notable por la rápida movilización de las tropas alemanas por ferrocarril, justo lo que te estaba mencionando. En el caso de Rusia, no tenían ese tipo de vías de comunicación tan desarrolladas como en el resto de toda Europa, lo cual permitió a un solo ejército alemán presentar un único frente de batalla contra 2 ejércitos rusos de mayor tamaño, aunque de movimientos más lentos. Como puedes verificar, acá te voy a mencionar datos que representan la fecha, el momento, la hora y los principales actos que se realizaron en ese momento. Como puedes verificar acá, lo que quiero que veas un poco más es la cantidad de ejército o personas o soldados que estuvieron dentro del ejército ruso. En el primer ejército ruso solamente 210,000 hombres. Y en el segundo ejército ruso estuvieron 200,000 hombres, de las cuales en esta batalla, de este tiempo, solamente llegaron a escapar 10,000 hombres. Ahora te explico cómo fue un poquito la relación. En esta zona, como puedes verificar, se encuentra el octavo ejército alemán. El octavo ejército alemán tenía en un principio 150,000 hombres en sus tropas alemanas que estaban despachadas en este espacio y se enfrentan al primer ejército ruso con 200,000 tropas.
El primer ejército en este lugar, que es más o menos frontera con Prusia, termina derrotándolos en un momento. El ejército alemán iba a decaer e iba a retirarse, pero vino un segundo soplo de vida y llegaron 50.000 hombres más. Es por eso que ellos no se retiran y al final ellos realizan una falsa retirada, pero terminan destruyendo el primer ejército ruso conformado por el general Paul von Rannenkampf. Así se llamaba el general ruso, donde termina siendo derrotado. Más adelante, el ejército ruso notifica al segundo comandante de Rusia, que se llamaba Alexander Samsonov, que se encontraba en esta parte. Pero todavía no existía ningún movimiento bélico. ¿Qué pasaba? El ejército alemán sí tenía vías ferroviarias mucho más rápidas y se trasladaron durante 2 días. Además de eso, la forma de cómo se comunicaban ellos, era de una forma mucho más primitiva. Utilizaban la clave Morse. Los alemanes interceptaron justamente este comunicado y descifraron el comunicado. Y al descifrar el comunicado, ya sabían de qué manera iban a atacar los rusos. Los alemanes empezaron a retirar, pero se retiraron por el norte, por el este, por el sur, por el norte, y atacaron y centraron un 29 de agosto al segundo ejército ruso, conformado también por 200.000 hombres. Tanto es así que Alexander Samsonov, al finalizar la batalla y los alemanes contaban con solamente 200.000 o 150.000 hombres, ante cerca de casi medio millón de personas, el ejército alemán termina derrotándolos completamente. Alexander Samsonov, en ese momento, al ver y al sentirse con tanta vergüenza, decide no volver a Moscú. Y en vez de ir a Moscú, él se da un disparo en la cabeza y se suicida por la vergüenza. En ese momento el presidente de Rusia era Nikolai Romanov, o también conocido como Nicolás II. Y el presidente alemán que se encontraba rigiendo en ese momento era Paul von Benekendorf. Entonces, de esa manera se realiza la primera parte de la Primera Guerra Mundial, donde sufrió una derrota los alemanes cuando intentaron avanzar más de Bélgica y Luxemburgo y fueron detenidos por los franceses y los de Gran Bretaña, pero que tuvieron una victoria total en Rusia, en Tannenberg, frente al ejército que se encontraba únicamente dirigido por un solo país, que en este momento será Rusia, pero que ante la potencia bélica mínima y ante las vías de comunicación que no eran adecuadas para ese momento y que además habían sido monitoreados, tanto la clave Morse que ellos tenían como la de los alemanes, les fue más sencillo realizar ese tipo de trabajos. Hasta aquí, chicos, sería